siempre que tú evalúes un paciente en traumato, esto lo tienes que tener en cuenta, hay que nosotros evaluar dos cosas, ¿ya? O sea, yo quiero que te diga esto, tú vas a estar en la emergencia y te van a llegar pacientes con fractura, pacientes con luxaciones, ya tú ya sabes esto, que ambos van a tener la triple D, dolor, disfunción, deformidad, pero hay un signo que diferencia las fracturas de luxaciones. ¿Cuál es, doctores? ¿Qué signo? Cuando llega el paciente te diferencia las fracturas de las luxaciones. Ojo, los tres duelen, los tres tienen deformidad y los tres tienen dolor, pero hay un signo que o sea, tú lo encuentras, no, esto es fractura. La luxación no lo produce. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este espacio es muy importante porque repasamos para tu examen, no solo repasamos para lo que toca mañana, porque a muchos no le toca este tema, pero en su examen es lo más preguntado. Entonces, en la vida real, imagínense, llega un paciente, lo ves que le duele, hinchado, deforme, ahí esa zona, un brazo, por ejemplo, está fracturado, está luxado. Los dos, imagínate que te luxen el hombro. Cuando te sale el hombro duele, duele horrible. La luxación anterior del hombro es lo más frecuente, es la luxación más frecuente del cuerpo, ¿ah? Entonces, duele si te lo mueven. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ver? Palpar. Cuando tú palpas y encuentras crépitos, suena hueso. Tuc, tuc, tuc. No, el paciente luxado también de hombro no lo va a mover, no lo puede mover. Pero si tú palpas y se hunde un poco de hueso porque hay crépitos, ni siquiera lo vas a notar que se hunde, pero suenan los crépitos o lo palpas, entonces eso ya te habla de fractura, no de luxación. ¿Ok? Entonces, si tú ves tus videoclases, en Miembro Superior hemos tenido varias charlas y yo quiero que tú sepas que cuando llega un paciente, sea el que sea, que tú sospeches de fractura o luxación, tú tienes que evaluar el paquete vasculo nervioso, porque las luxaciones dañan nervios y pueden dañar vasos, ¿ok? Entonces ya vamos y las fracturas igual. Entonces, si tú no te fijas de esto, luego cuando lo reduzcas o lo estabilices, el paciente va a decir, doctor, usted me dañó el nervio. Pero el paciente ya venía así, solo que tú no lo notaste. Por eso siempre tienes que evaluar paquete vasculo nervioso. Entonces, vascular, palpa los pulsos. Siempre, todo paciente fracturado usa palpa pulsos. Y mira si son simétricos. Si no son simétricos, tal vez hay lesión de arteria. Si hay lesión de arteria, tienes 6 horas. Pasadas esas 6 horas, el paciente va a hacer necrosis y ya no lo vas a poder recuperar esa extremidad, así que tenías que tú detectarlo. Si hay lesión arterial, tienes que entrar con el cirujano cardiovascular a operar al paciente. Y esa es una cosa. Y la parte nerviosa, tú tienes que evaluar en miembro superior cómo está el nervio. Radial, mediano, cubital. ¿Ok? Porque cuando el nervio no regenera, si hay lesión nerviosa es peligroso. Entonces, tú tienes que saber qué luxación se asocia a qué daño de nervio, qué fractura se asocia a qué daño de nervio. Por ejemplo, si yo te digo la luxación más frecuente de todo el organismo, que es la luxación de hombro anterior, ¿a lesión de qué nervio se asocia? Eso estaba en su videoclase, ¿ah? ¿A lesión de qué nervio se asocia, chicos? Doctor, no le he visto la videoclase, pero yo sí lo sé. A ver. Claro, excelente, Franz. Excelente. Nervio, a ver, ¿alguien más? Axilar, al nervio axilar. Muy bien, ¿ok? Eso es importante que lo sepa. Entonces tú tienes que evaluar tu nervio axilar, ¿verdad? Y eso ya lo hemos conversado. Y por ejemplo, la fractura. Los dos han sido preguntas de examen, ¿ah? De húmero. Diáfisis de húmero. ¿A lesión de qué nervio se asocia? ¿Qué nervio se puede lesionar cuando la diáfisis del húmero se fractura? Por ejemplo, así. En el tercio medio, ojo, diáfisis del tercio medio. Por atrás del húmero pasa el canal de torsión y por el canal de torsión pasa el nervio radial. Entonces al nervio radial y de ahí evalúas la extensión. Radial va con extensión. Entonces sí, casi todas las tienen su nervio típico con el que se van a asociar. Yo te aconsejo que veas las videoclases y hagas un cuadrito. ¿Ok? Fractura, luz o fractura, ¿qué nervio? Y así. Ya, y así. La academia va a preparar un resumen de esos, pero ya puedes ir avanzando. Entonces, esto es lo que yo te digo para que tú hagas en emergencia. Mira, llega tu paciente y hay que evaluar lesión vasculonerviosa, ¿ok? Entonces, lo primero que podríamos hacer para evaluar los tres nervios importantes es decirle al paciente que haga
que haga pulgar arriba, el signo del pulgar arriba, ¿no? Entonces, cuando haces pulgar arriba, ¿qué nervio estamos evaluando, chicos? Está haciendo extensión, ¿ah? Está haciendo extensión. Entonces, ¿qué nervio crees que estamos evaluando nosotros allí cuando el paciente está haciendo pulgar arriba? Claro, el radial. Muy bien, Susana. Muy bien, Franz. Excelente, excelente, chicos. El radial. El radial es el de la extensión. Entonces, tú quieres evaluar el nervio radial de tu paciente. A ver, dice, a ver, señora, a ver, señora, a ver, extiéndame su pulgar, hágame como el signo de aprobación. Y luego le haces presión, porque tal vez lo extiende, pero no tiene fuerza, ya está medio lesionado, parcialmente lesionado. Entonces, si no hay eso, estamos bien, estamos bien. Ok, algunas preguntitas de examen que me gustaría, doctor, no me mate con preguntas, es que es ya tantos años resolviendo preguntas, ya sé lo que puede y ha venido, ¿no? Entonces, algo importante que siempre les voy a hacer recordar es la parte de los músculos aquí. ¿Cuál es la inervación? ¿Quién inerva a toda la zona tenar? ¿Quién inerva a toda la zona tenar? ¿Qué nervio es? Doctor, eso preguntan, sí. Justamente matan más en el examen porque preguntan cosas a veces de ciencias básicas, pero que como nadie lo revisa, no lo entienden, no lo pueden contestar. Y chicos, escúchenme, no se puede estudiar cirugía sin anatomía. No se puede estudiar cirugía sin anatomía. Por eso la academia les ha subido el Néter, ¿ok? Y también les voy a subir otro libro, pero no se vayan al testú, pero al menos un libro entendible para que les pueda reforzar. Cada vez que estudien algo de cirugía, primero la anatomía. De verdad, palabra que así van a ser exitosos en su estudio, ¿ok? Entonces, claro, este es el nervio mediano. La zona tenar es por el mediano. No me vayas a marcar radial, ¿ok? Excepto, ¿cuál músculo de la zona tenar no se inerva por el mediano? Pregunta de examen y un poco compleja, pero yo sé que la pueden hacer. Y si no, para eso estamos acá en el repaso, pero trate de participar para que se te quede. De la eminencia tenar, excepto. Ya, entonces acá, la eminencia tenar, la mnemotecnia es sofa. ¿Cuáles son de la eminencia tenar? El separador. Tú sabes que separar es abducir, ¿no? Separador corto o aductor corto del pulgar o abductor corto del pulgar, ¿ok? El O del oponente del pulgar. La F de flexor corto del pulgar. Y, y la A del aductor o aproximador del pulgar. Ya, entonces aproximador del pulgar. Entonces, este de acá es el patito feo. El mediano va a todos menos a la A, al último. Entonces fácil que te acuerdes con SOFA. Separadores, abductor, oponente, flexor corto y el aductor del pulgar, ¿no? Ahora, este aductor del pulgar, ¿quién lo inervará entonces? Esa fue la bonita pregunta del examen. El nervio cubital. Excelente, excelente, excelente. Uy, excelente, chicos. Están muy bien. Felicitaciones, ¿ah? Doctor, yo no le pude responder, pero ya lo estás aprendiendo acá. Ahora dibújalo, por favor. Ya ve tu néter, mira tu manito, lo dibujas, ¿ya? Entonces es importante, ¿ok? Y ya con esto tú evalúas el radial, entonces es de la extensión del pulgar, ¿ok? Y la contraextensión. Mira acá la inervación sensitiva, ya el mediano inerva los tres primeros dedos, sobre todo la parte anterior. Ya, y todo lo que es acá es cubital, este es terreno cubital, meñique cubital, ¿ya? Solo que la cara anterior de la mano en sensibilidad es por el mediano y la parte posterior es por el radial, ¿no? Mediano es más flexor, radial es más extensor y cubital es un poco más separador. Entonces, bueno, ahora, tú quieres seguir evaluando y le dices, a ver, señor, ¿estamos bien? ¿Está bien su radial? Es que sí, sí, doctor, sí está bien. Vamos ahora a ver, hazme el ok. Ok, ¿no? Esto es de inglés, alright, le dicen, ok. Entonces el ok, y tiene que ser el ok, ¿no? Entonces, esto es un paciente dañado, mira. No puede formar el círculo, mira la foto de abajo. Tiene que formar el círculo del ok, ¿no? Entonces tiene que hacer así el ok. ¿Qué nervio estará dañado? Si el paciente tiene problemas para la flexión, ¿no? En la zona tenar, estamos en la zona tenar.
queremos que haga esta circunferencia perfecta, nosotros jalamos y él tiene que flexionar, ¿no? Tiene que flexionar. Entonces, claro, este es mediano. Tú haces el OK y evalúas el mediano. Ah, bacán, doctor, bacán. Y luego le dices, a ver, señor, haga el amor y paz. Doctor, usted es hippie, ¿no? Haga el amor y paz. Entonces tú le dices, haga el amor y paz, pero queremos que se pare. Tú lo tratas de juntar y él tiene que separar. ¿Ya? Porque ¿quién es el separador? ¿Ya? El que inerva los interóseos, ¿no? Y es separador, ¿no? El interóseo, que es separador, ¿no? Entonces eso lo hace el cubital, ¿verdad? El cubital. Porque el cubital juega con los interóseos. O sea, el cubital, tu mano que está así juntita, el cubital lo separa los dedos. Por ejemplo, separa. Entonces, por eso el amor y paz. Entonces, eso es importante. Pulsos y nervios es algo fundamental en tu evaluación de tus pacientes, ¿ok? Ok, doctor. Entonces ya sé hacer al paciente, le hago pulgar arriba. Ok. Y luego le hacemos al paciente que el amor y paz. Y ya con eso tienes tú tu integridad nerviosa y vascular con pulsos simétricos. Listo. Entonces, mira, nosotros vamos a conversar ahora de las fracturas supracondilias. La fractura supracondilia es la fractura distal del húmero. Esta es la fractura distal del húmero. ¿Ok? Esta fractura distal del húmero, miren dónde está ocurriendo. Miren dónde está ocurriendo, por favor. Esta fractura distal. ¿Ok? Es más frecuente en niños. Los niños son los que se fracturan ahí. ¿Por qué los niños? Porque aún se está osificando. ¿Ok? ¿Por qué los niños? Porque es una zona de osificación. En cambio, el adulto generalmente ya está osificado el hueso y ya está duro. Ahora, acá se puede lesionar una arteria. ¿Quién me dice cuál es la arteria que se puede lesionar? ¿No? Porque acá viene una arteria. Hay una arteria que se puede lesionar por acá. Obviamente tiene la triple de dolor, deformidad, disfunción y puede haber crépitos, ¿ya? Pero ¿quién me dice cuál es la arteria que se puede lesionar acá? ¿Ya? ¿Cuál es la lesión de qué arteria y de qué nervio? El nervio pasa por acá más o menos. Ya, no, la braquial viene por acá y ya por acá ya se divide, ¿no? Entonces, la que se puede lesionar es la arteria radial. Es la arteria radial también. Igualito, doctor, que en caso de fractura de diáfisis, sí, la arteria radial. Y el problema es que la arteria radial se puede lesionar y puede hacer que sangre tanto la inflamación más el sangrado, y como es una fractura cerrada, puede hacer que haga el paciente un síndrome compartimental, un niño que haga un síndrome compartimental. Recordarán, chicos, de las complicaciones, para que tú digas síndrome compartimental, ¿con qué medimos que la presión intratisular? Hay varios aparatos, pero ¿con qué medimos la presión intratisular? Con el equipo de Stryker. Ya, eso no lo han preguntado, pero vaya a venir. ¿Ya? La presión normal intratisular, por si acaso lo normal, ya la vamos a conversar, es de 0 a 10. Para que tú digas que hay síndrome compartimental, hay demasiada presión, generalmente más de 30 milímetros de mercurio. Y tanta es la presión acá, tanta es la presión, voy a dibujar así como que, está que presiona sangre, inflamación, todo ahí, que el paciente termina secuelado. O sea, todo esto se daña los nervios, los vasos, y la mano se dobla. Como el nervio se dañó, la mano se queda así, porque el síndrome compartimental tanto presiona que daña nervios y queda esta secuela. ¿Alguien sabe cómo se llama esta secuela, este síndrome, por el síndrome, por este síndrome? Por un síndrome compartimental. Bueno, ¿cómo se llama la secuela por este síndrome compartimental? Doctor, no redunde. Ya, ¿cómo se llama la secuela por este síndrome compartimental? Síndrome de Volkmann. Esa sí es pregunta de examen. Entonces no se olviden. Las fracturas supracondilias o de húmero distal pueden lesionar arteria y además asociado a la gran inflamación puede hacer que todo esto daña nervios y al dañar nervios la mano queda en una posición anormal, una secuela que se llama el síndrome de
Volkmann. Y esa es pregunta de examen. Entonces, esa es la complicación, el síndrome de Volkmann. ¿Ok? ¿Ok? Y hace rigidez, es por el síndrome compartimental. ¿Listo? Ya. Entonces vamos continuando, ¿estás bien? ¿Y qué nervio se puede dañar? Ese sí está más fácil. Es el nervio mediano. Entonces, qué va a fallar en el paciente? Todo lo que tiene que ver con la flexión y toda su zona tenar, ¿no? Excepto el aductor corto del pulgar, que ese no estaría asociado. Ujú. ¿Listo? A veces puede dañar el radial cubital, pero generalmente el medial. Y ya sabemos el síndrome compartimental que nos da el Bollmann. Es la complicación más severa. Esta es la complicación más severa porque el paciente queda deforme. Imagínate un niño que quede con ese problema. Más severa de las fracturas supracondilias. Ok, listo, listo, estamos bien, estamos bien. Ya, vamos a, vamos a continuar. Si esto le ocurre a un anciano es de mal pronóstico. ¿Por qué podría ocurrir a un anciano? Porque el anciano hace osteoporosis. ¿Cómo se llama una fractura que ocurre en un hueso que ya estaba previamente dañado? A ver, chicos, si han visto la clase. O si ya tienen el concepto previo. En el anciano es mal pronóstico. ¿Cómo se llama una fractura cuando el hueso ya tenía un cáncer, una osteoporosis, ya estaba previamente dañado? Fractura patológica, claro. Entonces, los ancianos, como ya tienen osteoporosis, su hueso ya está previamente dañado y se llama fractura patológica. Ese dato tienes que tú conocerlo, ¿ok? ¿Cómo se maneja esto? Casi siempre tú tienes que ver si la fractura es de no desplazada o desplazada, ¿no? Casi siempre si es no desplazada, el manejo es ortopédico, salvo acetabular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en los niños generalmente no desplazado, un niño no desplazado es ortopédico. Pone su yeso, etcétera, ¿no? Ortopédico. Pero si está desplazado, si está desplazado tienes que hacer fijación con placa, ¿ok? Fijación con placa. Eso es lo que tú tienes que recordar desde aquí. Ahora, chicos, voy a señalar y ustedes me van a decir si eso es la epitróclea o el epicóndilo, ¿ya? Doctora, eso siempre me confunde, ya. Aquí a la derecha, externo, ¿qué es? Epitróclea, epicóndilo. Epitróclea o epicóndilo. ¿Qué opinan? Ese es epicóndilo, ¿ya? Entonces, externamente es el epicóndilo y de forma medial es la epitróclea. Entonces, este de acá sería el epicóndilo. Ya no olviden eso, por favor. Epi. Acá también es epi. ¿Ya? Entonces, uno es epicóndilo y otro es epitróclea. ¿Listo? Es porque es importante porque esto se puede fracturar. Y lo otro porque se inflama, ¿no? La epicondilitis es el famoso codo del golfista o tenista. ¿Tú sabes si está externo tiene que ver más con el radial? Si está interno tiene que ver más con el cubital, ¿cierto? Con el cubital. Si es el radial es más extensión. ¿Ok? ¿Cuál extiende más? ¿El golf o el tenis? El tenis, ¿verdad? Entonces este es codo del tenista. Muy bien, Susana. Tenista. No olvides eso. Y la epitrocleitis es el codo del golfista. Pregunta examen. Pregunta examen, ¿ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de hombro doloroso? También lo han preguntado. Y es la epicondilitis. No es la más frecuente de codo doloroso, perdón, de codo doloroso. La causa más frecuente de codo doloroso es la epicondilitis. Entonces, epicóndilo tiene que ver con tenista, tiene que ver con radial. Epitroclea tiene que ver con golfista, tiene que ver con cubital. ¿Ok? Listo. Entonces, a veces es un poco difícil de memorizar, ¿ya? Básicamente, si tú sabes que es radial, ya sabes que es tenista, porque el tenista es el que tiene que extender su mano, ¿verdad? En cambio, el cubital no. El cubital es ahí, pegadito la mano, casi flexionada. Entonces no es mucho. En cambio, el tenista sí. Todo lo que tú tendrías que recordar básicamente es que el epicóndilo es del radial.
que el epicóndilo es del radial, ¿no? Y el epitrócleo es del cubital. Entonces, ¿yo cómo hago esto? Cubital, epitróclea. Cubital, epitróclea. Y así yo trato de recordar. Esto es lo más importante para mí. Hay una maniobra, no sé si te la vayan a preguntar, pero tú al paciente le haces que extienda, ¿verdad? Mira, extiende y tú contra la extensión y le palpas ahí, justo ahí, en el codo. Entonces, chicos, ¿qué estoy evaluando? ¿Epicondilitis o epitrocleitis? Si estoy evaluando la extensión resistida. ¿Qué creen que estaré evaluando? Si evalúo la extensión resistida, epicondilitis o epitrocleitis. Epicondilitis, ¿verdad? Entonces, esto me ayuda a evaluar la epicondilitis, que es la causa más frecuente de codo doloroso. Y esta se llama la maniobra de Cosen. Cosen. Si viene maniobras por si acaso en traumato. Si viene. Ojo. Listo, vamos a continuar. Ah, una cosa más. El mecanismo para que se haga una fractura supracondile es caída con mano extendida. La fractura puede ser intercondile incluso. ¿Ok? Listo, vamos a continuar. Vamos a la luxación del codo. Cuando tú vas a evaluar luxación de codo, tienes que mirar en el paciente este triangulito. ¿Alguien sabe cómo se llama este triangulito isósceles que se forma entre epicóndilo, epitróclea, ¿no? Y olecrano? Sobre todo en flexión se forma. No, no, tiene su nombrecito. Triángulo de Nélaton. Este es el famoso triángulo de Nélaton. Ya, ese es en el codo en flexión. Entonces tú mira tu codito. Eso tú te vas a tener que evaluar a tu paciente, ¿ya? Entonces tú le dices al paciente que, ¿cómo sé si se fracturó o se luxó? La luxación deforma este famoso triángulo. Deforma la fractura no lo deforma, la luxación sí, deforma el triángulo de Nélaton. Doctor, no salió esa imagen en mis diapositivas, ¿eh? Pero la voy a agregar, ¿ok? Para que la tengas, ¿ok? Entonces, la luxación de codo puede ser dos formas, puede ser posterior o puede ser anterior. ¿Cuál crees tú que es la luxación de codo más frecuente? ¿Posterior o anterior? ¿A dónde crees que será más fácil que este hueso se salga? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Hacia atrás, ¿verdad? Porque es una salidita nomás. En cambio, hacia adelante tendría que fracturar el olecrano. Entonces, ese dato quiero que recuerdes, ¿ya? Miren, esta es una luxación posterior de codo y esa es la más frecuente. Ahora, la luxación posterior es la más frecuente y es la segunda luxación más frecuente del adulto. La primera es la de hombro, pero la luxación posterior, la anterior es rara. Ajá. Y es muy frecuente en niños. También el niño se luxa bastante, ¿ya? Algunos autores dicen que es la más frecuente en niños. Si te pregunta la luxación más frecuente en niños, tendrías que marcar de codo. Es la luxación más frecuente de niños y la segunda del adulto. Entonces, ese dato es como que muy potente para ti, ¿ya? Acá tú vas a ver que el paciente está deprimido. No, doctor, está triste. No, está deprimida su, su, su miembro superior, ¿verdad? Mira, la línea debe ser así, porque se hunde. Entonces, se hunde porque se ha luxado realmente, ¿no? Este hueso, el olecranon está acá, más hacia atrás, ¿no? Entonces está hundido. Esto tiene su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama este signo? También lo vemos en hombro, ¿no? Cuando encuentras una depresión es como que algo le haya caído ahí. ¿Cómo se le llamaría? Se le llama el hachazo tricipital. Entonces acá en la luxación de codo tienes el hachazo tricipital. Importantísimo de reconocer. Y tu deformidad del triángulo de Nélaton. Obviamente hay la triple D, dolor, disfunción, deformidad. No hay crépitos porque no estamos en fractura. Hay inestabilidad, rigidez, deforma el triángulo de Nélaton. Y puede lesionar un nervio. ¿Qué nervio pasa por acá? Doctor, o sea, tengo que recordar bien la anato, me estoy dando cuenta. Sí, sí, va así. ¿Qué nervio puede pasar por ahí? ¿No? Y luego sube. ¿Quién se puede lesionar? Puede haber una lesión del nervio mediano. Entonces el mediano se puede lesionar acá, igualito que en la fractura, igualito que acá, ¿no? Que en la fractura supracondílea. Entonces, como que ya vas relacionando, están cerquísima, ¿sí? Están cerquísima. Ok, listo. Algo más que podamos comentar allí.
tienes que recordar Ah, me había olvidado. Por si acaso acá en la fractura supracondilia, en niños no desplazado es ortopédico, en adultos y desplazado es quirúrgico, ¿verdad? Pero generalmente esto es en niño. En adulto generalmente es más quirúrgico, ¿ya? En adulto es un poco más quirúrgico. Bueno, vamos a continuar acá. Acá quiero que tú veas esta imagen. Te van a poner placas, por si acaso, para que tú diagnostiques, ¿ya? Y acá, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué ha pasado acá en este paciente? ¿Qué ha pasado en este paciente? ¿Qué se fractura? No, charretera, no. Charretera es de la luxación acromioclavicular. Ojo. ¿Qué ha pasado en este paciente? Tu diagnóstico ahí mirándolo. ¿Qué se ha fracturado? Perdón, charretera, disculpen, es de la luxación de hombro y pseudo charretera es de la luxación acromioclavicular. ¿Ya? Charretera es del hombro, por si acaso. Charretera es del hombro. Ok. Ya, entonces, ¿qué ha pasado acá? Hay una fractura de olecranon. Está fácil, ve. Mira, se fracturó. Tú sigue la continuidad, ya pierde continuidad de fractura de olecranon. Entonces, cuando hay una fractura de olecranon, ya el hueso se puede ir hacia adelante, pues. Entonces, lo que acá es una luxación anterior de codo, pero para que se luxe hacia adelante tiene que fracturarse el olecranon, si no, no se puede ir hacia adelante, no es que el hueso no lo deja. Y y eso justamente, esa fractura de olecranon, ¿cómo se le llama? Tiene su nombre. O sea, cuando hay una luxación anterior de codo y tú encuentras la fractura de olecranon, eso tiene su nombre, se llama la lesión de Hum, Hume. Es una luxofractura anterior. Fractura del cráneo y se luxa hacia adelante. Ya se le llama la lesión de Hum, es rara, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? El tratamiento, ¿cuál va a ser, chicos? El tratamiento básicamente va a ser, esto se forma por caída sobre la palma, no te olvides. Y el tratamiento, primero te voy a mostrar esta imagen para que veas cómo se tiene que hacer. Vamos a hacer un taller solo de vendajes, de todo, de reducciones ya, pero quiero que te vayas con la idea. Mira, la luxación puede ser anterior, pero para que salgas adelante generalmente hay lesión de Hum, fractura o Lecranon, o posterior, esta es la más frecuente. Que entonces la luxación es más frecuente. Ahora, de las posteriores, se pueden dividir también, ¿no? Puede irse una posterior lateral, posterior medial o divergente hacia ambos lados. Mira, se separan los dos huesos. Esto es muy raro, pues. La luxación posterior lateral es la más frecuente. O sea, lo más frecuente es que se vaya hacia atrás y hacia afuera. ¿Ok? Eso es lo más frecuente. Posterolateral. ¿Ok? Entonces, ¿qué básicamente tenemos que hacer? Tú esto lo puedes llevar a sala de operaciones, anestesiar al paciente y reducirlo, ¿ya? Pero generalmente no hacemos eso. Tratamos de hacerlo, se le colocan analgésicos, ¿no? Local, sistémico, todo, pero tratamos de hacerlo en la misma emergencia. Si no se puede, ya pues se llevará a sala de operaciones, pero se trata de hacer en la misma emergencia, ¿ok? El paciente tiene acá bastante dolor por si acaso, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer es una reducción. Entonces, tracción, uno tracciona a un lado, otro tracciona a otro lado. Como estaba lateral, lo ingresas medial, hacia abajo, hacia arriba, y luego flexionas. Puedes hacerlo con el paciente echado, se recomienda bastante. Entonces, traccionas hacia abajo y el otro hacia arriba para separar el huesito. Lo tratas de ingresar hacia adentro porque generalmente se va hacia afuera, es lateral, no hemos dicho, y ingresa, ¿ok? Si no se puede, ya tendrías que ir a sala de operaciones. Para que ocurra luxación de codo, generalmente es caída sobre antebrazo. ¿Ok? Y hay que descartar en estos pacientes, siempre se pide placa porque hay que descartar fractura de coronoides y de radio y de olecrano. Entonces hay que descartar eso. Entonces el manejo es una reducción incruenta. Se le deja cabestrillo y ya sabes que el yeso cuando es miembro superior generalmente son 6 semanas. Entonces su cabestrillo con sus 6 semanas de yeso y con eso el paciente va a mejorar. Ok, listo. Miren acá, tenemos otro caso aquí importante, que es cuando esto le pasa a niños, ¿ya? Que se portan mal y la niñera
lo jala, oye, no te portes mal, y ahí le hace las luxaciones. ¿Alguien sabe cómo se le llama esta lesión? No es una luxación, es una subluxación. Es la subluxación del codo, ¿ok? También se le llama o prono doloroso. El paciente quiere hacer pronación y duele, prono doloroso. Y como lo hacen la niñera generalmente, codo de la niñera también le han puesto. Codo de la niñera. Yo creo que no te olvidas. Es subluxación. ¿Cuál es la diferencia entre una subluxación y la luxación? La subluxación no deforma, o sea, no vas a ver deformidad, porque solo se está saliendo de los ligamentos en roto, pero no hay deformidad, por eso es subluxación es parcial. ¿Ok? Listo, codo de la niñera. También se le llama codo de la madrastra, ¿no? Que no le tiene paciencia la madrastra, no es su hijo. Ya no todas, pero bueno. Codo de la madrastra, ¿no? O el prono doloroso. Es frecuente en niños de 1 a 3 años, ¿ya? Y tiene que haber una tracción severa del miembro superior, así como ves en la imagen. Y justamente esa tracción que va a hacer que se rompa, pues, este ligamento. ¿Qué ligamento es este que se va a romper? Claro, muy bien, Juan, muy bien, Fran. El ligamento anular, excelente, ¿no? Y no se va a luxar completamente, sino se va a subluxar. ¿Quién? Este es el radio, la cabeza del radio. Entonces, eso es básicamente lo que pasa. La niñera, la madrastra lo jala así, ok, lo va a jalar. El codo en extensión y pronación, este codo está en extensión y pronación, o sea, hacia adentro mirando, y ahí le rompe el anular y un poco se sale la cabeza, ¿no? Entonces ya con eso es lo que pasa. Acá es el radio arriba, y este es el húmero, disculpen, ya es el húmero. Ok, entonces eso es lo que vamos a tener ahí. ¿Y cuál va a ser la clínica? Otra vez dolor, disfunción, ok. El codo del paciente lo va a tener en semiflexión y en pronación, más o menos así lo tiene el paciente, como en esta imagen. Y la radiografía, por si acaso, es normal, por eso es subluxación, porque no lo vas a ver que se salió en la radiografía. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo del paciente? ¿Cuál va a ser el manejo del paciente, chicos? Hay que tratar de hacer la reducción inmediata. La reducción inmediata. 3 pasos. Uno, siempre casi se tracciona hacia adelante, ¿no? Uno, tracción. Dos, como estaba pronado, lo vas a supinar hacia afuera. Supinación. Y luego 3, lo flexionas. ¿Cuántos intentos debes hacer máximo? Máximo 3 intentos. Máximo 3 intentos. No hagas más. Ya si no te sale la tercera y un colega no te ayuda, nada de eso, mejor a sala de operaciones porque lo vayas a fracturar. En sala de operaciones el anestesia, el niño no llora y ya le puedes hacer con tranquilidad, ya máximo 3 intentos. ¿Ok? ¿Y cómo sabes que tú fue exitoso? Porque el paciente puede flexionar y baja el dolor. Cuando ya él puede flexionar y baja el dolor, fue exitoso. ¿Ok? Listo, eso es importante que tú lo recuerdes. Acá hay una preguntita que viene en un examen que te decía si se lesiona el canal epitrócleo o lecraneal, ¿no? Epitrócleo o lecraniano. ¿Qué nervio se va a lesionar? Vamos, chicos, yo creo que lo saben. Está sencillo. Que no te asustes.